En todo el país. Continuamos aquí con La Verdad al Aire hasta las 10 de la mañana y ahora vamos a hablar de un tema muy importante que durante mucho tiempo ha sido casi tabú, podríamos decir, que no se podía hablar en los medios de comunicación, sobre todo. Yo recuerdo desde que empecé en el periodismo que surgía una noticia de este tipo, nos decía el jefe: no se cubre eso, no se le da difusión, o había una muerte y nosotros íbamos a cubrirlo y resulta que la persona se había suicidado, había tomado la determinación de quitarse la vida. Bueno, volvíamos con el material al canal o a la radio y decían: no, eso no se difunde. Entonces, bueno, como que están cambiando los conceptos. Y precisamente mañana va a haber una campaña de concientización en todo el país sobre este tema. Mendoza no va a estar ausente, sí se va a realizar una campaña de este tipo. Nosotros ahora vamos a hablar con precisamente... Lorena Resendera. Exactamente, pero estaba buscando, hay una página que se llama escenariosaludables.ar para que vayan chequeándola y metiéndose allí. Y mañana es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Así es que, bueno, como decía Nati, está con nosotros Lorena Resendera, voluntaria de Escenarios Saludables, esta ONG. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día a todos. Hola, Lore. Muchas gracias por este espacio. Sí, mañana es el Día Internacional y Mundial de la Prevención del Suicidio, así que bueno, la idea con esa campaña que vamos a hacer desde Escenarios Saludables es visibilizar esta problemática de salud mental y bueno, y concientizar, ¿no? Y así, de este modo, prevenir también el suicidio. Escenarios Saludables es una ONG que trabaja en este sentido, ¿no? Sí, se ocupa específicamente de la capacitación comunitaria en prevención del suicidio. Es decir, que todos los voluntarios nos formamos para capacitar personas de la comunidad en general para prevenir. Les damos herramientas, les damos charlas totalmente gratuitas. A nivel nacional lo hacemos presencial cuando hay voluntarios en las provincias o online. Así que durante el año damos alrededor de 5 o 6 charlas por mes a distintas provincias, instituciones, empresas, a donde nos convocan, vamos de forma voluntaria y gratuita a dar charlas. Acá en Mendoza ya hemos estado en varios lugares dando presencial y a nivel nacional, inclusive en universidades de psicología, ¿no? Sí. Porque esto es una y yo he visto que muchas veces compleja. se hacen llamados para capacitar y para gente que atienda la línea precisamente pública que atiende este tipo de situaciones, ¿no? Sí, sí, porque acá en Mendoza hay un centro de asistencia al suicida y atención en crisis. O sea que imagínate, esa institución lleva 20 años acá, más de 20 años acá en Mendoza, ya está cumpliendo 24 años, y todos los años convoca a voluntarios. Esa institución también es una institución sin fines de lucro, compuesta por voluntarios, por lo tanto el horario de atención que tienen es limitado porque depende de la cantidad de voluntarios disponibles. Pero es una institución muy importante de ayuda, así que si las personas necesitan o están en alguna situación de crisis de cualquier tipo, pueden fijarse en Instagram los horarios de atención, que es cas.mendoza.1 o casmendoza en Facebook. Pueden buscar los horarios y van a hablar con un operador que está capacitado en escucha activa, que es el método que se utiliza. Esa institución solamente brinda escucha, contención, asistencia. No hace seguimiento, no hace tratamiento. Para eso, obviamente, siempre hay que ir a pedir ayuda a un profesional, ¿no? Un psicólogo, o un centro de salud, cualquier lugar que nos quede a mano. Si tenemos en la obra social, buscar en la cartilla un psicólogo, ¿no? Yo creo que lo primero es fundamental hablar, por lo menos con alguien, pero empezar a hablarlo, ¿no? Para justamente poder lo que decías, tener la contención. Es un gran mito creer que no hay que hablar de suicidio. Entonces siempre es muy útil y siempre se habla de desmitificar todas estas creencias que tenemos, que hemos ido arrastrando de generación en generación acerca del suicidio. Que si se habla, que no se habla, que si le ocurre a cierto tipo de personas. Y no. Lore, estaba pensando un poco la problemática terrible que significa, ¿no?, tener una persona enferma a este nivel,
que de repente da señales, ¿sí? Que la familia puede ser la que la detecta rápidamente, que la familia llega a un momento y no tampoco se encuentra capacitada, ¿no? Hablo de los voluntarios también, hasta qué punto, bueno, uno puede o no salvaguardar esta vida, ¿no? He tenido un caso muy, muy cercano, muy, muy doloroso. Ha cambiado algo, hay edades, empiezan más jóvenes con estos pensamientos suicidas, tienen identificados por qué o cuál es la problemática, o si hay alguna problemática en común. ¿Qué estudios hay sobre el tema? ¿Qué se ha podido ir identificando y avanzando sobre la cuestión? Porque pienso que en todos los casos que yo tengo muchos psicólogos en la familia y temas cercanos a ese doloroso momento, para no llegar tarde, ¿no? Claro. Porque dan avisos y hay cosas. En esto que dijiste abriste muchas puertas. Porque por un lado hay que reconocer que hay una estadística que nos habla de una edad específica donde las personas son más vulnerables, ¿sí? Entonces tenemos reconocido que entre los 15 y los 29, 30 años es la edad más vulnerable hoy por hoy, ¿no? Pero afecta a todas las edades. Y otra cosa que tocamos es que el suicidio es multicausal, ¿sí? No es una sola cosa la que provoca a la persona llegar a ese estado, a ese nivel de crisis que contempla un dolor psicológico tan insoportable que la lleva a pensar que el suicidio es la única salida, ¿sí? Se habla de que la persona está en ese estado, en ese momento, ¿sí? Que es algo que puede ser pasajero y por eso puede prevenirse, ¿sí? Que bueno, que ese estado tiene que ver con un pensamiento constricto, ¿sí? Con una visión de túnel, donde la persona realmente no puede reconocer que tiene apoyos o que tiene otras estrategias u otras maneras de salir adelante. Por lo tanto, la persona se la ve en esto de visión de túnel, es como si nos pusiéramos las manos alrededor de los ojos y solamente vemos una salida que es esa, ¿no? La autoeliminación. Y no podemos contemplar o percibir que tenemos y que contamos con el apoyo de otra gente, ¿no? Cuando no ven la vida de otra manera, no ven otra salida. Como dice el dicho, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte. Menos la muerte, tal cual. Y la ven como única solución ante un panorama oscuro, ¿no? Y por ahí dicen, pero lo que le sucedió a esta persona es que perdió el trabajo y por eso se mató, o lo dejó la novia y se mató. Y no es. El suicidio es multicausal, ¿sí? No es una sola cosa, sino una acumulación, ¿sí? El suicidio es un proceso, ¿sí? Se llega ahí de algún modo, que tiene que ver con haber estado arrastrando muchas situaciones complejas que la persona ha estado viviendo en la vida, y quizás lo último que le pasó fue el detonante, ¿no? Claro. Fue como la gota que rebalsó el vaso. Hay otro mito que lo quiero conversar y aprovecharte acá, porque muchas veces dicen que muchos van avisando que se quieren quitar la vida, y en el proceso, digamos, no lo hacen porque también de esa manera llaman la atención, ¿no? Claro. A su entorno. Siempre se ha dicho en el entorno familiar o en el entorno de amigos, bueno, el que lo quiere hacer lo hace. En definitiva, ¿viste? Lo logra, como sea, lo va pensando, lo va... Y entonces mi pregunta es, ¿hay manera de salvar a esa persona de que no llegue esa solución que evidentemente no tiene retorno? Porque me estás hablando de grupos que ayudan, de gente voluntaria, de psicólogos, de psiquiatras, y mi pregunta es, ante casos que he tenido cerca y que no se ha llegado, ¿se logra llegar hay estadística de eso, que se logra salvar a esa persona? Sí, es posible, pero bueno, como sociedad tenemos que sensibilizarnos para poder reconocer esas señales, ¿sí? Entonces hay señales bastante específicas, y otras que son quizás que tienen que ver con el deterioro que uno que va viendo en el día a día. Si vos conoces al otro, vos te vas dando cuenta cuando el otro ha cambiado, ¿no? Lo que hay que prestar atención siempre son los cambios abruptos, ¿sí? O cosas que empiecen a afectar nuestra calidad de vida. Si la persona no duerme, si la persona duerme demasiado, si come o no come, si se está aseando, ¿no? Si vos ves que la persona ya trae un deterioro. Otras señales pueden ser cosas que las personas escriben o publican en las redes, que sean ambiguas o tendenciosas, ¿no? Y no están llamando la atención, porque nosotros pensemos que si
tienen que apelar a eso para llamar la atención, evidentemente están teniendo están transitando en ese momento alguna situación de salud mental. Que no quiere decir que tenga una patología específica, o sí, no se sabe, pero están teniendo en ese momento un problema de salud mental. Así como si nos duele la muela, vamos al dentista. Cuando tengamos un dolor psicológico, también amerita que vayamos a un profesional que nos ayude. Hemos visto videos, por ejemplo, también que van alertando, porque, a ver, las redes sociales lo que hacen hoy por hoy también rozan en algún caso lo peligroso. ¿A qué me refiero? Que lo toman livianamente. Vos fijate ante esto, entonces actúa de esta manera, ¿viste? Sí. Y la frustración es muy grande después cuando realmente no podés llegar a esa persona. Hay muchos videos que te muestran, mira, esta persona está feliz y después cometió el acto, o sea, como que no tienen ni señales, ni asomo, ni nada, o sea que el ser humano es tan distinto complejo, uno de otro, tan complejo que es imposible que todos actúen de la misma manera y que tengan el desenlace que no esperábamos, ¿no? Por eso hay que ver los cambios abruptos en la persona, conociendo cómo es la persona, ¿no? O sea, ¿qué significa un cambio en vos? ¿Qué significa un cambio en él? ¿No? Él trae cierta estabilidad en el día a día acerca de cómo se comporta, cómo se viste, cómo se asea, y si vos ves un cambio abrupto nos tiene que llamar la atención y amerita que le preguntemos cómo estás, necesitas ayuda, ¿no? O sea, ofrecerse uno. Pero también es cierto esto, ¿no? Y me acuerdo del año pasado una institución que se llama empezares.com, que trabaja con los familiares de personas que se han suicidado, hace esta campaña que ya se había hecho en Europa de cuál era la última foto de la persona que se había suicidado, ¿no? Y en todas las fotos las personas estaban sonriendo. Y algunas eran incluso en el mismo día que se habían suicidado. Muchas veces esta situación donde vimos que el otro estaba bien, es decir, de repente había venido un proceso súper malo, donde había estado mal mucho tiempo, y un día estuvo bien. A veces eso también es una señal y nos tiene que dar nos tiene que poner a pensar, porque tiene que ver a veces con la decisión ya tomada, ¿no? Exacto. Bueno, salgo a despedirme engañosamente, ¿no? No quiero que ellos sufran anticipadamente, que no se den entonces cuenta. Es una forma de o dejar los papeles en orden, ¿no? Por eso te digo, ahí está el que la tiene clara, la tiene clara qué es lo que va a hacer, y ahí salvar esa situación. Muchas veces nos llega con el diario del lunes, como decimos, de decir, atar cabos y decir, por eso se comportaba así, por eso hacía esto. Acá me llega una pregunta, dice que esto, si está relacionado completamente con la depresión, o puede alguien suicidarse sin tener que estar en un estado depresivo. A ver, a veces el suicidio está relacionado, o más relacionado, a que las personas que tienen alguna patología o algún trastorno de salud mental son más vulnerables a cometer suicidio. Pero no es algo que vaya a suceder, digamos, por ejemplo, este caso que te comentaba antes de que empezáramos la charla, de una chica que se conocieron videos íntimos de ella, y nada, la madre la acompañó, qué sé yo, pero jamás pensó que se iba a quitar la vida. La chica se suicidó a raíz de todos esos videos que se publicaron en las redes, ¿no? Sí, ese es el grooming ahora, ¿no? El acoso en redes. Sí, obviamente, lo que pasa es que, bueno, hay que, también como sociedad tenemos que tener más cercanía en los vínculos, ¿no? Hoy por hoy quizás estamos transitando una época en la que las relaciones son muy superficiales. Sí, muy individualistas. No estamos lo suficientemente cerca del otro para conocernos, para saber cuándo o qué cosas pueden ser predecibles, ¿no? Siempre se habla de que un suicidio previo también, o un intento de suicidio, es un gran predictor de una conducta que pueda tomar la persona a futuro. Entonces siempre cuando hablamos de una persona que ha hecho un intento, tenemos que estar atentos a que ya esa persona ha transcurrido, digamos, una etapa de reflexión que una próxima vez ya se va a saltar. Porque ya pasó lo ético, lo moral, ya reflexionó sobre lo religioso, sobre lo cultural, ya hizo esa reflexión. Entonces, el paso al acto va a ser más directo en el próximo intento, ¿no? ¿Después de la pandemia se incrementaron los casos? Sí, notablemente. Las líneas de ayuda también han recibido un incremento de llamados y de pedidos de ayuda y de asistencia, y todas las instituciones que trabajamos en esta problemática. Incluso el gobierno en época de la pandemia
puso a disposición un teléfono y que hasta el día de hoy también funciona, el 148, que cuando uno llama en realidad hay un interno con varios números que derivan a distintas situaciones y la opción 0 es la que corresponde a salud mental. Pero bueno, ese teléfono es más de urgencias, ¿no? De casos más urgentes. ¿Qué se le brinda? Porque vos hablaste de voluntarios. Ustedes, preparan a esta persona. Dame algunos tips, los principales, porque evidentemente pasan por charlas, pasan por una preparación. ¿Qué es lo que primero se le dice a esa persona para que pueda tratar de salvaguardarle la vida a un ser humano, ¿no? Concientizar siempre, en desmitificar, sacar los mitos, para que ya todos empecemos a manejarnos con este nuevo concepto acerca de esta problemática, lo que ya no es real y todas estas fantasías que tenemos mezcladas respecto de esta problemática. También hablan mucho de los factores protectores y de los de riesgo. O sea, los factores de riesgo son cosas que nos hacen más vulnerables a que podamos atravesar en algún momento este tipo de crisis, porque todos estamos expuestos a que en algún momento de nuestra vida quizás podamos atravesar este tipo de crisis, ¿no? Entonces, no hay nadie exento, ni que seas profesional de la salud, ni que seas ni tu cultura, ni tu posición económica. No hay nada que te exceda a que no puedas transitar este tipo de crisis, ¿no? Entonces, trabajar sobre los factores protectores, que los factores protectores son todas las cosas que nos hacen bien, los vínculos, la ocupación del tiempo libre, la satisfactoria, ¿no? Las creencias que tengamos, religiosas o culturales, ¿sí? Todas las cosas que nos hacen bien son factores protectores. El hecho de que podamos tener gente con la cual confiar, contar cuando estamos ante alguna situación es un factor protector. Entonces siempre se trata de trabajar en eso, en que las personas aprendamos a reconocerlos, aprendamos a pedir ayuda, que eso es algo también muy importante. Aprendamos a también transitar los sentimientos y las emociones, ¿no? Que ahora está tan de moda, ¿no? Y al voluntario, ¿qué se le enciende? O sea, el voluntario cuando atiende esa llamada, ¿sobre qué pregunta rápidamente para darse cuenta la gravedad del tema, ¿no? En escenarios saludables solamente hacemos prevención comunitaria del suicidio a través de capacitación a la comunidad, ¿sí? Cuando vos me decís del voluntario y la llamada, estamos hablando del CAS. El Centro de Asistencia al Suicida tiene operadores que atienden a la persona que está en crisis y obviamente, si bien es anónimo ese lugar, tanto para el operador que te atiende como para la persona que llama, vos le podés decir cualquier nombre, lo importante es lo que te está pasando y te van a escuchar de una forma tranquila, sin juzgarte, van a irte preguntando algunas cosas en relación a tu vida, como tu edad, con qué vínculos contás, para saber cómo qué sugerencias darte, ¿no? Pero no para saber quién sos, ¿no? Entonces es importante que eso la gente lo sepa, porque muchas veces la gente no se anima a hablar de esto, no se anima a pedir ayuda, y quizás ese es el primer paso para empezar a confiar, a aprender a pedir ayuda. Eso es como... Los papás de niños, de adolescentes que están en edad escolar, que viven, todo el proceso de la adolescencia, que es bastante a veces conflictivo, para ellos es complejo, tienen que estar atentos porque hay situaciones de bullying, de grooming, como decíamos, que a veces llevan a tomar decisiones drásticas de los chicos y tal vez los papás están desconectados de todo eso y no saben por lo que está pasando el niño o el adolescente, ¿no? Sí, Así ¿no? que hay que estar muy conectados. Hay veces que las conductes se enmascaran, como decíamos, ¿no? De esto de no mostrar que estoy mal, o quizás quizás lo tenemos que ver en las actitudes, hay veces que quizás un corte de pelo de la noche a la mañana puede ser una señal, ¿no? El niño como que es un poquito más transparente todavía, puede llegar a... Puede expresarte. Puede expresarlo tal vez más rápido. Lo que está preocupando últimamente es esta población, esta porción adolescente, adulta, que está muy complicada, ¿no? Es donde ha crecido enormemente. Y otra porción también es la de adulto mayor. Sí, también siempre se reconocen, pero no hay que dejarle de lado a los niños, porque los niños tienen otros factores complejos que tienen que ver con que si el niño es muy pequeño,
también es un mito creer que no se van a suicidar. Y lo peligroso de esto es que a cierta edad uno no comprende el concepto de finitud, de que si me muero no hay otra vida, no voy a seguir, mañana no voy a amanecer, no me voy a despertar, ¿no? Entonces los niños a veces fantasean con que se matan y que mañana van a revivir con una vida distinta. Entonces por eso también hay que abordar la problemática con los niños y explicar. Y otro tema que está bueno tocar es los supervivientes. ¿Sí? Los supervivientes somos todas las personas allegadas a alguien que se quitó la vida, que siempre por cada suicidio mínimo son 5 las personas que quedan afectadas por eso, con culpa, con vergüenza, con un montón de sensaciones y sentimientos que muchas veces hacen que la persona esté más vulnerable. También son supervivientes los que están alrededor de alguien que está con intentos o con ideación, ¿sí? Muchas veces cuando el intento no es lo suficientemente letal, siempre hay que hacer hincapié en que las secuelas con las que puede quedar una persona después de un intento de suicidio son a veces muy graves. ¿Sí? De hecho, yo soy terapista ocupacional y a esta temática llego tarde, ¿no? Porque yo empiezo hace 11 años atrás, cuando de repente me empiezan a llegar pacientes que yo venía atendiendo lesiones medulares, traumatismo de cráneo, o sea, personas con este tipo de patologías, y de repente empezaron a llegar pacientes con secuelas de intento de suicidio. ¿No? Y en grave estado, ¿no? Desde el coma hasta, en el mejor de los casos, otras instancias de rehabilitación, donde muchas veces se perdían funciones vitales, motoras, cognitivas. Entonces, es grave. Realmente un intento nos puede dejar con secuelas graves. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, hablemos de la actividad que van a hacer mañana en la Plaza Independencia. ¿De qué hora? ¿Qué se va a ofrecer allí en ese lugar? Sí, mañana vamos a estar desde las 12 a las 16 con un stand en frente de la fuente de la Plaza Independencia. El stand va a ser de escenarios saludables exclusivamente, entonces vamos a tener actividades para ofrecerles a la gente que esté pasando. Va a haber un cuadro selfie para sacarse fotos, para acompañar la campaña de prevención del suicidio. Nosotros creemos que hay 3 cosas que podemos hacer todos como comunidad para ayudar: ver, estar y escuchar. ¿Sí? Entonces, con esas 3 cosas, estar atentos a las señales va a ser ya una forma de prevenir. Entonces vamos a tener ese cuadro selfie para que las personas puedan sacarse una foto ahí y después las vamos a subir a las redes. También vamos a tener un código QR donde puedan escanear, ingresar a la página y obtener información sobre esta problemática, porque como en Ciudad todavía todavía no está permitido entregar folletería en mano, ¿sí? Quedó, ¿no? Esa desde la pandemia quedó, digamos, esa prohibición. Así que bueno, va a estar eso. También vamos a tener un árbol que hemos pensado para que las personas puedan en ese árbol llenarlo de hojas. Vamos a tener corazoncitos de color amarillo, ya les explico bien por qué el color amarillo, para que puedan poner el nombre de algún familiar que se haya suicidado o alguna frase o algún deseo en relación a esta problemática para visibilizar. Así que vamos a estar haciendo en conjunto ese árbol. También pueden llevar flores amarillas o alguna flor también para conmemorar y recordar, ¿no? Algún familiar que hayan perdido. También vamos a estar visibilizando todas las instituciones que apoyan esta problemática o que trabajan en esta problemática a través de los logos que vamos a tener en un flyer. Así que bueno, la idea también es invitarlos a el que quiera llevarse el mate, hacer un picnic ahí para acompañarnos todas esas horitas también, bienvenido. Y bueno, y lo vamos a hacer en el color amarillo, que es el color que visibiliza esta problemática a nivel mundial, que tiene que ver con que hace muchos años atrás la primera campaña de prevención del suicidio que se hizo fue Septiembre Amarillo, y entonces de ahí queda el color, por eso van a ver el lacito amarillo, yo hoy lo traigo puesto también, así que bueno, siempre esta temática está representada por ese color. Bien, bueno, esperemos que podamos tomar conciencia y que podamos ayudar a muchas personas en una situación complicada, difícil, y que siempre hay una salida, siempre hay una salida y que no es el suicidio, hay muchas otras salidas. Muchas gracias, Lore.
Muchas gracias a ustedes por este espacio y por brindarles difusión a esta problemática tan compleja, ¿no? Por favor. Lorena Recentera, de Escenarios Saludables, aquí en nuestro programa. Nosotros ahora hacemos una pausa y ya regresamos.